yo les voy a invitar a los hermanos aquí presentes a estar de pies. I invite you, those that are here, to please stand. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 5. We're going to open our Bibles in the book of John, chapter 5. Juan capítulo 5, versículos del 5 al 9. John chapter 5, we're going to read verses 5 through 9. Y la escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? And when Jesus saw him lying there and knew that he had already been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. And the sick man answered him, saying, "Sir, I have no man to put me in the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me." Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. And Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. And immediately the man was made well, took up his bed and walked, and that day was the Sabbath. ¿Pueden sentarse, hermanos? You may be seated, brethren. Vamos a inclinar nuestros rostros y damos gracias a Dios por su palabra. Let us bow our heads and let us give thanks to God for his word. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos, reunirnos en este lugar para adorarte. Y gracias por todos los hermanos y amigos que están conectados con nosotros vía Facebook. Señor, en esta hora yo te pido que tu Santo Espíritu, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Amen. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje: el paralítico de Bethesda. Very well, brethren, I have put as a theme to this message, the paralytic of Bethesda. Y yo le invito en este día And so I invite you on this day a viajar conmigo a Israel. to take a trip with me to Israel. Ya estamos en Israel. We are now in Israel. Ahora vamos a subir con Jesús a Jerusalén. And now we're going to go up with Jesus to Jerusalem. ¿Cuántos están con Jesús en Jerusalén? How many of you are with Jesus in Jerusalem? Juan 5, versículo 2 dice que había en Jerusalén un estanque llamado Bethesda, el cual tenía 5 pórticos. And it says in John 5:2, it says, "Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches." Y el verso 3 dice que en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. And it says that now in these 5 porches, it says, "Now there lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water." Hermanos, aquel lugar era como un hospital Brother, that place was like a hospital donde se encontraba la gente enferma y sufrida de aquella región. where the people that were sick and suffering from that region were there. Y vemos a Jesús en este pasaje de la Escritura And so we see Jesus in this passage in Scripture que de una manera intencional that in an intentional way toma la iniciativa para ir a aquel lugar donde había la mayor necesidad.
He takes the initiative to go to this place where there was the greatest of needs. El Señor ya lo había dicho The Lord had already said it en Lucas 5, 31 y 32. in Luke 5:31 and 32. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Y él había dicho, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. And he said, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Él vino a eso, amados hermanos. This is what he came for, loving Él brethren. vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He came to seek and to save that which was lost. Hermanos, nosotros no podemos tomar a Jesús y encerrarlo en 4 paredes. Brother, we can't take Jesus and just close him up in 4 walls. A veces nosotros tenemos la tendencia a hacer eso, Sometimes we have the tendency of doing that, pero Él no va a tolerar eso. but he's not going to tolerate that. Él se va a salir de las 4 paredes He's going to come out of those 4 walls, y se va a ir al lugar donde hay la mayor necesidad. and he's going to go to that place where there is the greatest of need. No podemos tomar a Jesús We can't take Jesus y encerrarlo dentro de una religión particular. and just close him up in a particular religion. Él tampoco va a permitir eso, He will not allow that as well. porque Él no es católico, He's not Catholic, ni tampoco es and protestante. he's not Protestant. Él no es bautista, He's not Baptist, ni tampoco es pentecostal. and he's not Pentecostal. Come on now. No, amados hermanos. No, loving brethren. Él no es partidario de ninguna religión en particular. He's not a party to any particular religion. Como dice esto aquí, As it says here, Él no tiene límites, ni división, ni frontera. he has no limits, no division, and no frontiers. Yo le voy a decir cuál es la única religión que Jesucristo practica. I'm going to tell you what is the only religion that Jesus practices. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Santiago 1:27. In James 1:27, El apóstol Santiago lo describe de esta manera. the apostle Paul describes it. The apostle James describes it in this way. Él dice la religión pura, escuche bien, la religión pura y sin mácula, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. He says, the pure and undefiled, the pure and unblemished religion before God is this. Ahí la Biblia nos dice cuál es la verdadera religión. Here the Bible tells us what is the true religion. Yo lo pongo de esta manera. And so I put it in this way. La verdadera religión es ir donde hay la mayor necesidad y suplirla. The true religion is to go where there's the greatest of need and to supply that need. Santiago dice, James says, la religión pura y sin mancha es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. the pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their troubles and to keep oneself unspotted from the world. Pues déjeme decirle que Jesús practicaba ambas cosas. Well, let me tell you that Jesus practiced both of these things. Él iba donde había la mayor necesidad He would go to where there was the greatest of need, y él solícitamente se guardaba sin mancha de este mundo. and he took care to be able to keep himself unspotted from the world. Hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Brethren, we need to follow the example of our Lord Jesus Christ. Nosotros debemos andar como Él anduvo. We should walk as he walked. Y así como Él se guardó sin mancha de este mundo, And as he kept himself unspotted from the world, nosotros los creyentes, we the believers, nosotros los que llevamos su nombre, we that bear his name, nosotros que nos llamamos cristianos, we that call ourselves Christians, también debemos guardarnos sin mancha de este mundo. we should also keep ourselves unspotted from the world. Esa es la religión pura y sin mancha. That is the pure and undefiled religion. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor We need Jesucristo. to follow the example of our Lord Jesus Christ. El mundo es este sistema de cosas organizado por la sociedad. The world is this system of things that's organized by society. Este sistema de cosas que se opone diametralmente al plan, al propósito y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. This system of things that's been organized that is in diametral opposition of the plan and purpose of God. Y el apóstol Juan corrobora con Santiago.
And so the Apostle John, he corroborates with James. Y en primera de Juan 2:16 nos dice qué es lo que hay en el mundo. And in 1 John 2:16, it tells us what's in the world. Tenemos que guardarnos sin mancha de este mundo. We need to keep ourselves unspotted from the world. Porque todo lo que hay en el mundo, Everything that's in the world, los deseos de la carne, the lust of the flesh, los deseos de los the ojos, lust of the eyes, la vanagloria de la vida, the pride of life, no proviene de Dios el Padre, it doesn't come from the Father, sino del mundo. but it comes from the world. Proviene de las tinieblas. It comes from darkness. Y el verso 17 dice: And verse 17 y says, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. it says, and the world is passing away in the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Hermano, hay que guardarse sin mancha de este mundo. Brethren, we need to keep ourselves unspotted from the world. Pablo corrobora con Juan y corrobora con Santiago. Paul corroborates with John, who corroborates with James. Y en primera de Corintios 7:29 lo pone de esta manera. And in 1 Corinthians 7:29, he puts it in this way. Él le dice a los hermanos: He says to the brethren, hermanos, brethren, esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. but this I say, brethren, the time is short. El tiempo es como una neblina que sale por un corto periodo de tiempo y luego se desvanece. Time is like a fog that comes out for a short time and then it disappears. Resta pues, dice, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. So that from now on, even those who have wives should be as though they had none. Verso 30, y los que lloran como si no llorasen. Verse 30, and those who weep as though they did not Y weep. los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. And those who rejoice as though they did not rejoice, and those who buy as though they did not possess. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? And those who use this world as not misusing it. Why? El apóstol dice: porque la apariencia de este mundo se pasa. It says, for the form of this world is passing away. Todo es temporal. Everything is temporary. Todo es pasajero. Everything passes away. El mundo pasa y sus deseos. The world passes away in the lust of Pero it. el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. But he who does the will of God abides forever. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of Que this? la religión verdadera, That the true religion, la religión pura y sin mancha, the pure and undefiled religion, es la que Jesucristo practicó. is the one that Jesus practiced. Es salir de nuestra zona de confort It's to step out of our comfort zone e ir donde hay la mayor necesidad y suplirla. and to go where there is the greatest of need and supply that need. Es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus It's tribulaciones to visit the orphans and widows in their troubles y guardarse responsablemente sin mancha de este mundo. and to keep ourselves responsibly unspotted from the world. Ahora hay otro aspecto de esta religión pura y sin mancha que yo quiero mencionar, Now there's another aspect of this pure and undefiled religion that I want to mention. que está en Santiago You 1:26. find it in James 1:26. Mire cómo dice el apóstol: Look at what the apostle says. si alguno se cree religioso, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. So if anyone among you thinks he's religious, if you think you're religious and you do not bridle his tongue and he deceives his own heart, and this one's religion is useless. Qué tremendo, hermano. Los apóstoles corroboran unos con los otros. It's tremendous. The apostles, they corroborate one with another. Y encontramos a Pedro que lo pone de esta manera. And so now we find Peter that puts it this way. En primera de Pedro 3:10. 1 Peter 3:10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, haga esto: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Así que nosotros establecemos And so that we que establish la religión pura y sin mancha
aprobada por Dios that the pure and undefiled religion that's approved by God es aquella donde el creyente refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. is the one where the believer refrains his tongue from evil and his lips do not speak deceit. Es aquella donde el creyente sale de su zona de confort para extender la mano al necesitado. Is the one where the believer comes out of their comfort zone to extend their hand to the one who is in need. Donde el creyente visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Where the believer visits the orphans and widows in their troubles. Y donde el creyente se guarda responsablemente sin mancha de este mundo. And where the believer keeps themselves unspotted from the world. Esa era la religión pura y sin mancha que Jesús observaba. That was the pure and undefiled religion that Jesus observed. Y es la misma que nosotros debemos observar. And it's the same one that we should observe. Jesús refrenaba su lengua del mal. Jesus refrained his tongue from evil. Sus labios nunca hablaron engaño. His lips never spoke deceit. Se guardaba sin mancha de este mundo. He kept himself unspotted from the world. Y salía de su zona de confort, moviéndose al lugar donde había la mayor necesidad. And he stepped out of his comfort zone to move to the places where there was the greatest of need. Y vemos a Jesús en Juan capítulo 5, And so we see Jesus in John chapter que 5. en esta ocasión se acercó a los pórticos del estanque de Bethesda. And at this time, he came near to the porches of the pool of Bethesda. Donde dice la Biblia en el versículo 3 que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Where it says that there lay a great multitude of sick people. They're blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. El verso 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verse 4 says, for an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Y Jesús llegó a aquel lugar And so Jesus came to this place y vio aquel cuadro triste, amados hermanos, and he saw this sad picture, brethren. viendo que los enfermos podían recibir sanidad, Seeing that the sick could receive their healing, pero tenían que esperar el movimiento del agua. but they all needed to wait for the movement of the water. El ángel, dice la Biblia, descendía de tiempo en tiempo para agitar el agua. It says the Bible that the angel would descend from a certain time in order to stir up the water. La escritura no dice cuánto tiempo pasaba. Scripture doesn't say how much time went by. Podía ser una vez al día, It could be once a day, o una vez cada 2 días, or maybe once every 2 days, o cada 3 días, or every 3 days, o una vez a la semana. or maybe just once a week. Pero lo cierto es But what's certain is que había que esperar they needed to wait, que el ángel agitara el agua. that the angel would come down and stir the water. Eso es lo que yo llamo la espera que desespera. That's what I call the waiting that makes us desperate. La espera que producía tensión, estrés y ansiedad en los enfermos. The waiting that would cause tension and stress in those that were sick. Además, los enfermos tenían que estar alertas And in addition to that, all the sick people needed to be on alert. y preparados para entrar al estanque tan pronto el ángel agitara el agua. And they needed to be prepared to go into the water as soon as the angel stirred it up. Tenían que esforzarse para llegar primero. They needed to make an effort to get there first. Tenían que llegar primero que los demás. They needed to get there first before anybody else. Es posible que hubiera empujones, tirones y peleas. It's possible that there was pushing and jerking and fighting. Conociendo nosotros los seres humanos como somos, Knowing us human beings the way we are, es posible que hubiera todo esto. it's possible that all those things were happening. Ahora imagínese también que las aguas se movieran por algún otro motivo o razón. Now imagine if the waters were moved by another reason. Que una piedra cayera y moviera las That a aguas. stone would fall in and all of a sudden the water's moving. Que una ave volara cerca y agitara el agua. That a bird would fly near it and it would agitate the water. Y que los enfermos pensaran que el ángel había
agitado el agua. And that those sick people would think, oh, the angel stirred up the water. Y que se tiraran al agua para luego salir del agua mojados, desilusionados y en la misma condición, enfermos como antes. And they would throw themselves in the water and they would step out of the water all discouraged and wet and still sick like before. ¡Qué frustración, amados hermanos! What frustration, brethren. Ese fue el cuadro que Jesús vio junto al estanque de Betesda. That's the picture that Jesus was seeing there in the pool of Bethesda. Y cuando Jesús llegó, And so when Jesus got there, dice la Biblia the Bible en says Juan 5:5 in John 5:5 que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. that there was this man who was there and he had an infirmity 38 years. El verso 6 dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo. In verse 6 it says that Jesus saw him lying there and he already knew that he had been there a long time. ¿Cómo lo supo? Nos preguntamos. How did he know, we ask? La escritura en este pasaje no dice cómo fue que Jesús lo supo, The scripture here in this passage doesn't tell us how Jesus knew, pero en otros pasajes bíblicos but in other passages in scripture, la escritura nos dice que Jesús sabía lo que había en el hombre. and the scripture tells us that Jesus knew what was in that man. Vamos a leerlos. Juan 2:25. Let's read it in John 2:25. Dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. And it says, and had no need, that Jesus had no need that anyone would testify of man, for he knew what was in man. En Juan 4:18 a la mujer samaritana le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. In John 4:18, he's speaking to the Samaritan woman. He says, for you have spoken well, you have had 5 husbands, and the one whom you have now is not your husband, and that you truly spoke. Más adelante en Juan 4:29 encontramos a la mujer samaritana testificando y diciendo: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías, el Cristo? And in John 4:29, we see again a Samaritan woman saying, come, see a man who told me all the things that I ever did. Could this be the Messiah? Could this be the Christ? Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Jesus knew what was in the heart of man. Y cuando Jesús supo, And when Jesus knew, cuando pudo discernir when he was able to discern que aquel hombre llevaba mucho tiempo enfermo, that this man spent much time sick, la Biblia dice que le dijo: the Bible says that he said to him, ¿quieres ser sano? do you want to be made well? Algunos dirán: qué pregunta tan ilógica esa. And some might say, well, that was a very illogical question. Si el hombre estaba enfermo If the man was sick y estaba en aquel lugar, en el estanque, and he was there at the pool, era porque quería ser sano. it was because he wanted to be healed. Ahora yo creo, amados hermanos, But now I believe, que brethren, el Señor sabía que aquel hombre quería ser sano, that the Lord knew that this man wanted to be made well. pero el Señor quería que él lo confesara con su boca. The Lord wanted him to confess it with his mouth. Eso está en la Biblia. That's in the Bible. En Romanos 10:10. Romans La 10:10. Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. It says, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Usted puede creer para ser sano en su corazón, You can believe in order to be saved in your heart, pero usted debe confesarlo con su boca para recibir el milagro de parte del Señor. but you need to confess it with your mouth in order to receive that miracle from God. El Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad. The Lord knows all the things that we need. Aún antes de nosotros pedirle, dice la Biblia en Mateo 6:32. Even before we ask him, it tells us in Matthew 6:32. En el Salmo 139, verso 4, dice que aún no está la palabra en nuestra lengua, Él la sabe toda. It says in Psalm 139:4, for there is not a word on my tongue, but behold, he knows it all together. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad antes, mucho antes que nosotros pedirle. He knows what you have, what needs you have, even before, much way before you ask. Pero Él quiere que nosotros pidamos. But he wants us to ask. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Mateo 7:7. Matthew 7:7. El Señor enseñó a sus discípulos Lord taught his y disciples. les dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
The Lord says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. No basta con creerlo. It's not enough just to believe it. Actúe en esa palabra en el nombre de You Jesucristo. need to act upon that word in the name of Jesus Christ. Verso 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá la puerta. Verse 8, for everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Y el verso 11, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se la piden. Verse 11 says, for you then, being evil, know how to give good gifts to your children. How much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Mira, el Señor sabe cuál es tu necesidad. The Lord knows what your need is. El Señor sabe por lo que tú estás pasando. The Lord knows what you're going through. Pero sácate un momento. But take some time. Detente. Take a pause. Póstrate delante de Él. Prostrate before him. Clama a Él. Cry out to him. Dile, Señor, esta es mi necesidad. And say, Lord, this is my need. Aunque tú lo sabes, Even though you already tú know it, quieres que yo te pida en oración. you want me to ask you in prayer. Así es que el Señor quiere que se hagan las cosas. This is how the Lord wants us to do things. Él quería que aquel hombre confesara y dijera, sí, quiero ser sano. He wanted this man to say, yes, I want to be healed. Además de eso, In addition to this, el Señor quería saber cuán dispuesto estaba aquel hombre a hacer su parte para ser sano. the Lord wanted to know how willing this man was to do his part in order to be healed. Mire, porque hay personas que quieren cosas, Well, there are people who want things, pero no hacen su parte para obtenerlas. but they don't do their part in order to obtain it. Le voy a dar unos ejemplos. I'm going to give you some examples. Hay personas que quieren tener dinero, There are some people who want money, pero no están dispuestos a trabajar para ganar dinero. but they're not willing to work in order to gain the money. Otros quieren un empleo, Others want a job, pero no están dispuestos a salir a buscar el empleo. but they're not willing to go out and search for a Hay job. otros que quieren bajar de peso, There's some other ones that want to lose some weight, pero no están dispuestos a hacer lo necesario para bajar de peso. but they're not willing to do what's necessary in order to lose that weight. Por eso el Señor le pregunta, And so that's why the Lord asked him, ¿quieres ser sano? do you want to be made well? My God. Él quería saber cuán dispuesto estaba ese hombre a hacer su parte para ser sano. He wanted to know how willing this man was in order to do his part to be healed. Y mire lo que el paralítico le dice So look at what the paralytic says to him en el verso 7. in verse 7. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. The sick man answered him, saying, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me. En inglés dice, no tengo ayuda de ningún hombre. I have no man. Yep. No tengo quien me meta en el estanque. I have no one to actually put me in the pool. No hay un ser humano que me ayude. There's no human being that can help me. Hermanos, seguramente los que llegaban antes que este paralítico eran ayudados por otras personas. Surely those that arrived to the pool before him, they were possibly helped by other people. Quizás por sus amistades o por sus familiares. Maybe by their loved ones or their friends. Pero este paralítico no tenía quien le metiera en el agua. But this paralytic, he had no one who could help him get into the pool. La enseñanza aquí es la siguiente. So the teaching here is the following. El hombre quizás no te pueda ayudar, Man can possibly not help you, pero Dios sí puede ayudarte. but God, He can help you. Cuando el hombre no puede, When man can't, Dios sí puede. God, He can. Cuando la ciencia médica dice no puedo, When the medical science says I can't, Dios dice para mí todas las cosas son God posibles. says with me all things are possible. Porque lo que es imposible para los hombres Because what's impossible for man, es posible para nuestro Dios. it is possible for our God.
Así que nos seguimos preguntando, And so we continue to ask ¿por ourselves, qué Jesús se fijó en este paralítico? why did Jesus notice this paralytic? Había una multitud de enfermos, dice la Biblia. There was a multitude of sick people, the Bible says. ¿Por qué no se fijó en ninguno de los otros enfermos? Why didn't he catch notice of any of the other sick people? Primero, First, quizás maybe el Señor se fijó en él the Lord noticed him porque tuvo compasión de él, because he had compassion on him, porque llevaba mucho tiempo enfermo. because he had been sick for so long. Llevaba 38 años paralítico. He had spent 38 years paralyzed. Y yo he aprendido And so I have learned que el Señor responde donde hay la mayor necesidad. that the Lord responds to where there is the greatest of need. Él practica la religión pura y sin mancha. He practices that pure and undefiled Él religion. sale de su zona de confort para ir donde está la mayor necesidad. He steps out of his comfort zone in order to go to where is the greatest of Y need. en aquella multitud de enfermos, And in that multitude of sick people, tal parece que aquel era el que tenía la mayor necesidad. it apparently seems like this man might have been the one who had the greatest of need. También yo creo que el Señor se fijó en este hombre I also believe that the Lord noticed this man porque por el esfuerzo que él hizo para llegar a aquel lugar. because of the effort that he made to get to that place. Pregúntese cómo hizo el paralítico para llegar a aquel lugar. Ask yourself, how did this paralytic, what did he do in order to arrive to that place? Conocido en la Biblia como el estanque de Betesda. That's known in the Bible as the pool of Bethesda. Betesda significa casa de misericordia. Bethesda means the house of mercy. Y este esfuerzo que hizo este hombre And so the effort that this man made para llegar al estanque de Betesda in order to get to the pool of Bethesda, seguramente movió a Jesús a misericordia. this surely moved Jesus to mercy. Yo pregunto en esta hora, ¿cuál es su situación? And so I ask at this time, what is your situation? ¿Qué tiempo lleva usted en la condición en que usted está? How long have you spent in the condition that you're in? ¿Cuál ha sido su esfuerzo para salir de esa situación? What has been the effort that you've made in order to get out of that situation? ¿Qué tanto anhelo tiene usted para llegar a la casa de misericordia, que en este tiempo es el templo, la casa de Dios? What desire, what want do you have in order to arrive to the house of mercy, which in this time is the temple, is the house of God? Déjeme decirle, Let me tell you, yo creo I believe que es el esfuerzo that it is the de effort buscar a Dios to seek y God de agradar a Dios and to please lo God. que hace la diferencia That's what makes the y difference lo que demuestra and what shows cuánto queremos salir de la situación en que estamos. how much we really want to get out of the situation that we're in. Mira, en cierta ocasión Listen, on a certain occasion, alguien le preguntó al Señor: someone asked the Lord, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lord, are there few who are saved? Mire lo que el Señor contestó And look at what the Lord answered. en Lucas 13:24. In Luke 13:24, Les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar, mas no podrán. he says, strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. Hay que esforzarse We need to strive para buscar a Dios, in order to seek y God. hay que esforzarse para agradar a Dios. And you need to strive in order to please God. Aquel hombre llevaba 38 años paralítico. This man has spent 38 years being paralyzed. Y el Señor, cuando supo que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? And so the Lord, when he knew he had spent so long in this condition, he says, do you want to be made well? Y él dijo: no tengo quien me meta en el estanque. He says, I have no one to put me into the pool. Y Jesús le dijo: And Jesus replied, levántate, rise, levántate, rise, toma tu lecho take up your bed y anda. and walk. Levántate del suelo, Rise up from your sleep. levántate del polvo, Rise up from the dust. levántate de las tinieblas en que tú estás. Rise up from the darkness that you're in. Levántate de esa condición pecaminosa. Rise up from that sinful condition. Levántate y anda. Rise up and walk. Y dice la Biblia The Bible says en el verso 9
In verse 9, Y al instante fue sanado y tomó su lecho y anduvo. it says, and immediately the man was made well. He took up his bed and he walked. Hermano y amigo que me escuchas, Brethren and friend who is listening, déjeme decirle que el Señor vino a eso. this is what the Lord came for. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He came to seek and to save that which was lost. Él no vino a llamar justos, He didn't come to call the righteous, sino pecadores al arrepentimiento. but sinners to repentance. Él vino a libertar a los cautivos. He came to free those that are captive. Él vino a sanar los quebrantados de corazón. He came to heal those that are brokenhearted. Él vino a desatar las ataduras de impiedad. He came to set free those who are bound. Él vino a soltar las cargas de opresión. He came to free those of the burdens of oppression. Y así como entró a los pórticos del estanque de Betesda In the same way that he entered into the porches of Bethesda para ayudar a aquel paralítico que llevaba 38 años enfermo, to help this paralyzed man who spent 38 years in this condition. así Él entra al lugar donde tú te encuentras. And so he enters into the place where you find yourself. Ahí en tu dolor, There in your ahí pain. en tu enfermedad, There in your infirmity. ahí en tu crisis, There in your crisis. ahí en tu situación cualquiera que sea. There in your situation, whatever it might be. Él entra para sanarte. He enters there to heal Él you. entra para salvarte. He enters to heal, to Y Él save you. entra para socorrerte. And he enters to help you. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los For he siglos. is the same yesterday, today, and forevermore. Él no hace acepción de He personas. shows no partiality towards people. Dele fuerte el aplauso. Yes, al Rey. hallelujah. Give him a clap offering. Hallelujah. Él no hace excepción de personas. He shows no partiality towards people. No importa quién usted sea. Doesn't matter who you are. No importa su nacionalidad. Doesn't matter your No nationality. importa el color de su piel. Doesn't matter the color of your skin. No importa su estatus social. Doesn't matter what your status is in No society. importa que usted sea rico o sea pobre. Doesn't matter if you're rich or if you're No poor. importa que usted sea hombre o sea mujer. Doesn't matter your gender, man or woman. Él te recibe tal como tú estás y tal como He eres. receives you just as you are. Porque Él no hace favoritismo con nadie. He shows favoritism towards no one. Hermano, damos gloria a Dios por We Jesucristo. give glory to God for Jesus Christ. No hay otro como Él. There's no one else like Ni him. en el cielo ni en la tierra. Neither in heaven or Ni on earth debajo de la tierra. or beneath the earth. Hay otro Dios como nuestro Dios. There is no other God like our God. En ningún lugar hay otro Salvador como nuestro Señor Jesucristo. There is no Savior like our Lord Jesus Christ anywhere else. Concluyo diciendo, And so I conclude by saying, la Biblia muestra the Bible shows que este hombre no conocía a Jesús. that this man did not know Jesus. Él no sabía quién Jesús era. He didn't know who Jesus was. Cuando le preguntaron, ¿quién fue el que te sanó? When he was asked, who was the one that healed you? Él dijo, yo no sé. He said, I don't know. My God. Para que usted vea You can see cuán misericordioso es el Señor. how merciful is the Lord. Aquel hombre recibió sanidad That man received his healing sin ni siquiera conocer a Jesús. without even knowing Jesus. Con solo creer, With just believing, recibió la sanidad para su cuerpo he enfermo. received the healing for his sick body. Usted no tiene que entender teología. You don't need to understand theology. Usted no tiene que entender todos los misterios y todas las ciencias You don't need to understand all the mysteries and all para, the science para ser salvo. in order to be saved. Usted lo que tiene que hacer es creer. All you need to do is Y con believe. solo creer, And with believing, usted recibe salvación y vida eterna. you receive salvation and eternal life. Así como este hombre recibió sanidad Just as this man received healing sin conocer a Jesús, without knowing Jesus, usted también puede recibir su milagro de salvación you also can receive your miracle of salvation sin conocerlo personalmente.
without knowing him personally. Usted ha escuchado el Evangelio You've heard the gospel y usted cree en esa palabra and you believe in the word, y con solo creer and with just believing, recibe salvación y vida eterna. you receive salvation and eternal life. Fe como un grano de mostaza. Faith, the size of a mustard seed. Es todo lo que se requiere. That's all that's required. Puede que alguien diga, pastor, yo no puedo aceptar algo que no entiendo. Someone might say, well, Pastor, I can't accept something that I don't understand. Yo tengo que entender las cosas antes de creerlas y aceptarlas. I need to understand things before I believe them and accept them. Pero eso no es así. But that's not the way it is. Eso no es cierto. That's not true. Porque cuando usted tiene una condición de salud, Because when you have some type of medical condition, usted va al médico. you go to your doctor. El médico le receta unas píldoras The doctor, he prescribes all these pills, y usted se las lleva a su casa. and you bring them pills home. O primero va al farmacéutico First, you go to the pharmacy, y allí busca las píldoras. and you pick up the pills, Y usted no sabe ni conoce la composición química de esas píldoras. and you don't know the chemical composition of those pills. Usted no sabe si se equivocó el que las preparó allá en el laboratorio. You don't know if the person in the laboratory, he made a mistake when he was preparing them. Usted no sabe si el farmacéutico se equivocó y le dio lo que no era. Or you don't know if the pharmacist made a mistake and gave you the ones that are not right. Pero usted tan pronto llega a su casa, But as soon as you get home, se echa la píldora a la boca, you pop them pills in your mouth y se la traga con un poquito de agua. and you bring them down with a little bit of water. ¿Por qué? Why? Porque usted cree Because you believe en la ciencia médica. in medical science. Usted creyó en los médicos. And you believed in the Usted doctors. creyó en el You farmacéutico. believed in that pharmacist. Y así como nosotros podemos creer a los hombres, And so that way, as we believe man, podemos creer a Dios. we can believe God. Come on, hallelujah. Podemos creer su palabra. We can believe his word. El cielo y la tierra pasará, Heaven and earth will pass away, pero esta palabra no pasará. but this word will not pass El away. mundo pasa y sus deseos, The world passes away and the lust of pero it, el que hace la voluntad de Dios, but he who does the will of God guardando su palabra, by keeping his word, permanecerá para he siempre. shall abide forever. Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Dele fuerte el aplauso al Señor. Give him a great clap offering. Hallelujah. No hay otro como tú, Señor. There's no one like you, Te Lord. alabamos y te glorificamos y We te bendecimos glorify you, en Lord. esta hora. Hallelujah.